Buenas tardes, hoy es viernes 25 de febrero. Esta es la reunión semanal del movimiento larouchista a nivel internacional. Quiero empezar eh, informándoles sobre el nuevo llamado que sacó el Instituto Schiller. Muchos y quizás todos ustedes ya recibieron este llamado. Es una convocatoria para una conferencia internacional para establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para todas las naciones. Esta es una declaración de emergencia que sacamos nosotros con las noticias de la semana, donde recalcamos el porqué de la crisis actual, es decir, que detrás de este peligro de guerra ya está peligro de guerra termonuclear, y lo que es la causa de este peligro es el estallido del sistema financiero transatlántico con su burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares en pura especulación, y que esto ha desatado un proceso hiperinflacionario y de desplome de la economía física, que es lo que está impulsando a los dueños de esa burbuja cancerosa a tratar de imponer a nivel internacional políticas maltusianas de saqueo, de destrucción de la economía física, y para quienes es absolutamente necesario eliminar quienes han construido una alternativa para los diferentes países del planeta ante ese sistema de la City de Londres y de Wall Street, es decir, China, Rusia y los países aliados de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En realidad eso es lo que está detrás del peligro de guerra, lo que está detrás del impulso hacia la guerra por parte de estos sectores, como Lyndon LaRouche lo identificó décadas atrás. Lo que dice este llamado es que el único modelo reciente de la historia reciente de la humanidad que puede funcionar en esta situación es el Tratado de Westfalia de 1648, que sirvió para parar una guerra de 30 años o casi de más de 150 años de guerra religiosa en Europa, donde se estaban destruyendo los unos a los otros en un conflicto fratricida que requirió un cambio total de orientación en cuanto a las soluciones, donde se adoptó la idea de que el bien del otro, el interés del otro, es lo que está en mi interés propio. Es decir, se estableció la idea del Estado Nacional Soberano y de que se requiere un sistema internacional que resuelve los problemas de seguridad y económicos de todas las partes, de todos los países. Por lo tanto, dice el Instituto Schiller y la fundadora del Instituto, Helga Sepp-Larus, que se tiene que convocar inmediatamente una conferencia internacional según el modelo de la paz de Westfalia. El interés fundamental de todas las partes es garantizar que se atiendan los intereses centrales económicos y de seguridad de cada una, es decir, un orden basado en el beneficio del otro, en el bien común o el bienestar general y en un amor subyacente a toda la humanidad. Y luego pasa a especificar que las bases económicas de estos ya las había sentado Lyndon LaRouche con sus 4 leyes que requieren una reorganización por bancarrota del sistema actual, con la aplicación de medidas como la Glass-Steagall a nivel internacional y establecer un nuevo sistema de crédito productivo para el desarrollo físico-económico y en particular de grandes obras a nivel internacional. Ahora, quería empezar con esto y no con las noticias del día, porque si vemos simplemente las noticias, lo que vemos es un torbellino de acontecimientos. Un torbellino importante, pero son simplemente acontecimientos, y la cuestión fundamental es qué es lo que está causando o provocando, cuál es el proceso que está creando este torbellino. Si no abordamos eso, vamos a quedar simplemente mareados con lo que está pasando y aterrados, aturdidos, y con simplemente repitiendo las frases que son tan comunes en los medios internacionales y en los medios sociales. De hecho, Rusia lanzó una operación militar a principios de semana. Eh, Rusia ya le ha dicho a Ucrania cuáles son las condiciones para un cese al fuego.
sin imponer una derrota militar como tal, que requieren simplemente lo que Rusia siempre había solicitado en esta situación. Y cuando digo siempre, me remonto por lo menos al año 2008, aún antes de este golpe que ocurrió en el 2014 en Ucrania, donde se impuso, como Putin dice correctamente, un gobierno nazi respaldado por Estados Unidos, por Londres y por la OTAN, que colocó en peligro existencial a Rusia. Lo que son las garantías que requieren es la neutralidad de Ucrania, que garanticen que Ucrania no entra a la OTAN y que también no se permita el emplazamiento de armas sofisticadas, incluso armas nucleares, en territorio de Ucrania. La otra parte de todo esto que está ocurriendo, la situación en el campo de batalla es muy difícil saber lo que pasa y para mañana además ya esto habrá cambiado. Todo indica que Kiev va a caer dentro de poco y una de las cuestiones que también está en juego a grosso modo en este torbellino de acontecimientos son las sanciones que Occidente ha dicho que impondrá y está imponiendo. Las últimas sanciones son parciales. Lo notable es que ni Europa ni Estados Unidos ha aplicado las sanciones totales de tierra arrasada que dijeron que lanzarían en contra de Rusia y en contra de China de una buena vez. Es decir, no han sacado a Rusia del acuerdo de SWIFT, del sistema bancario internacional, lo que se conoce como la opción nuclear en el aspecto financiero. Tampoco han impuesto sanciones sobre la parte de energía, la parte energética, de gas, de petróleo, porque las consecuencias que eso tendría serían probablemente más desastrosas para Europa y Estados Unidos que para Rusia. Y hay un gran debate sobre esto internamente en Europa y también en Estados Unidos, si se debe o no se debe. Tampoco se han lanzado todavía grandes represalias en el sector de los ciberataques. También es un gran debate si se debe lanzar o no, porque si Estados Unidos lanza eso contra Rusia, es algo casi garantizado que Rusia respondería también con lo mismo en contra de Estados Unidos. Entonces tenemos una situación donde ya ha habido un aumento del precio del petróleo crudo a más de $100 por barril. Eso se va a quedar corto comparado a lo que se viene. Ya hay escaseces físicos de trigo, porque entre Rusia y Ucrania producen el 20-30% del trigo que se comercializa a nivel internacional. Hay un problema grave con la producción y la exportación de soya y hay un proceso inflacionario que ya se había desatado desde antes, que ahora sí va a ser extremadamente grave porque la hiperinflación producto del rescate financiero sobre un rescate financiero sobre un rescate financiero de una burbuja que no se puede rescatar por la cantidad de la especulación. Ahora, la falta de producción físico-económica viene a agravar todo eso. Mientras todo esto ocurre, hay reuniones y cosas diplomáticas diplomáticas en el sentido que atañen a lo que los gobiernos están haciendo, que francamente no tienen mucho que ver. Entonces, se ha reunido la OTAN, están hablando de las represalias que pueden tomar, se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU, se reunieron y hablaron Putin y Xi Jinping, no tenemos mucha información sobre eso. El Papa se reunió con un representante también de Ucrania, en fin, hay varios movimientos que están ocurriendo. Ahora, no me quiero detener, sino simplemente identificar este torbellino de acontecimientos, porque primero eso va a cambiar para mañana, o quizás cuando terminemos de hablar hoy ya va a ser muy diferente.
Lo que quiero hacer más bien es ir a las cuestiones de fondo aquí, que es lo que muy poca gente está hablando, entre la histeria y las acusaciones y las evaluaciones absurdas. eh, Tenemos que primero preguntarnos por qué está ocurriendo esto, por qué tenemos esta cuestión de la operación militar rusa en contra de Ucrania. Bueno, esto es un secreto a voces. Rusia lo había estado advirtiendo abiertamente por semanas, meses y años que si no se resolvía el problema de fondo, es decir, se tenía que garantizar la no expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, se tenía que garantizar que los emplazamientos de armas agresivas en la pura frontera con Rusia también no iba a seguir eso y que se tenía que desnazificar a Ucrania. Y voy a regresar a eso en un momento porque eso no es un adjetivo calificativo, es una descripción científicamente correcta de lo que pasó después del 2014. Se tiene que establecer esa neutralidad de Ucrania. Lo dijo el lunes el presidente Putin justo en los momentos en que se estaba iniciando la operación militar. Y voy a leerles algunos párrafos de esto porque esto es algo que simplemente no se está reproduciendo en los medios de Occidente y no se puede entender lo que está pasando ni la solución sin saberlo. Putin dijo lo siguiente, dijo, la situación sigue deteriorándose, incluso en la zona estratégica. Se están estableciendo zonas de posicionamiento para misiles interceptores en Rumania y Polonia como parte del proyecto estadounidense de crear un sistema global de defensa antimisiles. Es sabido que los lanzadores desplegados ahí pueden ser utilizados para los misiles de crucero Tomahawk, que son sistemas de ataque ofensivo. Siguió. La información que tenemos nos da buenos motivos para pensar que la adhesión de Ucrania a la OTAN y el despliegue subsecuente de las instalaciones de la OTAN ya está decidido y es solo cuestión de tiempo. Entendemos claramente que ante este escenario, el nivel de las amenazas militares a Rusia aumentará drásticamente varias veces. Y me gustaría destacar en este punto que se multiplicará el riesgo de un ataque repentino a nuestro país. Voy a explicar que los documentos de planificación estratégica estadounidense confirman la posibilidad de un llamado ataque preventivo a los sistemas de misiles enemigos. Abro paréntesis, esto es algo que Helga Sepla-Rush ha enfatizado en muchas ocasiones últimamente, que la doctrina militar de Estados Unidos incorpora la idea de un primer ataque, un ataque preventivo en contra de Rusia. Y sigue Putin diciendo, también conocemos al principal adversario de Estados Unidos y de la OTAN, es Rusia. Los documentos de la OTAN declaran oficialmente que nuestro país es la principal amenaza a la seguridad euroatlántica. Ucrania serviría de cabeza de puente o cabeza de playa para ese ataque. Me gustaría que la gente en Rusia y Ucrania entienda esto. Luego dice que el tiempo de vuelo de los misiles de crucero Tomahawk hasta Moscú será inferior a los 35 minutos. Los misiles balísticos desde Kharkov tardarán entre 7 y 8 minutos y las armas de asalto hipersónicas entre 4 y 5 minutos. Es como un cuchillo en la garganta. No tengo ninguna duda de que esperan llevar a cabo esos planes, como hicieron muchas veces en el pasado, ampliando la OTAN hacia el este, trasladando su infraestructura militar a las fronteras rusas e ignorando por completo nuestras preocupaciones, protestas y advertencias. Ahora, ¿de qué está hablando Putin? Les quiero mostrar una serie de 4 mapas que nosotros hemos presentado en una cronología que publicamos hace algunas semanas. Son mapas conocidos en términos de lo que ha pasado con la OTAN, pero vean esto desde la perspectiva
de Rusia, por favor, de lo que ha pasado. Esto es lo que acaba de indicar Putin. Y ahí está, ok. Esto es lo que era la OTAN en 1949, cuando se establece. Son las fronteras de la OTAN. Los países que están en verde son los países de la OTAN en el 49. Para 1990, cuando cae el muro de Berlín y se acaba la Unión Soviética, estas son las fronteras de la OTAN en el momento en que Estados Unidos y Europa prometieron que no se extendería ni un solo centímetro hacia el este. Y esto está ya demostrado ampliamente con declaraciones de gente que participó en las discusiones, como el ex canciller francés Roland Dumas y muchos otros, de que Baker en Estados Unidos, James Baker y otros prometieron que no extenderían la OTAN ni un solo centímetro hacia el este. Esto es 1990. ¿A qué se refiere Moscú? Que no se cumplieron las promesas. Bueno, esto es lo que era la OTAN en el 2019. 1990, 2019. Y pueden ver los emplazamientos de los sistemas defensivos antimisilísticos de la OTAN en Polonia y Rumania. Y claro, como dicen correctamente los rusos, esos sistemas pueden ser, además de defensivos, ofensivos, con tiempos de vuelo de 5 minutos y medio o menos, o 7 minutos y medio a Moscú. Ahora, el plan de incorporar a Ucrania y a Georgia a la OTAN significaría lo siguiente. Es decir, ya estarían tocando la puerta de la cocina de Moscú. Y a pesar de que pidieron una y otra vez que esto se tenía que abordar, a pesar de que Putin dio muchos discursos hablando de este peligro, a pesar de que presentaron tratados, borradores de tratados internacionales para garantizar la seguridad de Rusia junto con la seguridad de la OTAN, para parar esta expansión de la OTAN hacia el este, a pesar de que dijeron que si no se cumplían o hablaba de esos requerimientos y tener una discusión abierta de que tendrían que tomar otras medidas, a pesar de que Putin dijo que van a tomar medidas técnicas y militares, a pesar de todo eso, la OTAN, Washington, Londres, pensando o que Rusia estaba haciendo un bluff internacional o pensando que simplemente podían imponer su voluntad, siguieron sin ni siquiera tomar en consideración lo que esto significa y pensando que es un mundo unipolar y pueden imponer lo que se les guste. Y el resultado es lo que estamos teniendo. Para la gente que se queja de que Rusia ahora ha tomado las medidas para proteger su existencia como nación, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué no por lo menos respondieron a lo que Rusia estaba planteando? ¿Por qué no pararon la expansión de la OTAN hacia el este? ¿Por qué realizaron un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania para imponer un gobierno nazi de personas directamente asociadas con las redes que lo que quieren es eliminar a Rusia, que se asocian con Stepan Bandera, que fue el ideólogo durante la Segunda Guerra Mundial, que dijo explícitamente, y les leo una cita de Bandera, dijo, esto lo publicó el 30 de junio de 1941, hizo una proclama llamando por la independencia de Ucrania, separarla de la Unión Soviética, dijo, el flamante Estado ucraniano trabajará de cerca con los nacionalsocialistas de la Gran Alemania, la cual, bajo el liderato de Adolfo Hitler, creará un nuevo orden en Europa y el mundo. Cierra comillas. Y la gente alrededor del gobierno de Ucrania se asocia abiertamente con Stepan Bandera, celebran a Stepan Bandera como día feriado. Y hay seguidores de Stepan Bandera, como Dmytro Yarosh, que dirigió y dirige un grupo que se llama el Sector Derecha en Ucrania, que es un grupo nazi, fascista, que usa esvástica, que dirigió los motines en Maidán en el 2014
con dinero y apoyo directo con 5.000 millones de dólares del Departamento de Estado a través de Victoria Nuland, y Yarosh luego fue elegido como parlamentario de Ucrania y luego en el 2015 lo nombraron como asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania. Un abierto nazi, asesor del ministro de Defensa, y sigue en ese cargo. Y si Zelensky no pudo llegar a un acuerdo sobre Minsk con los rusos, tiene que ver con este sector nazi impuesto por Occidente, los mismos que impusieron a Hitler en el poder en Alemania y que luego trataron de llevar esto hasta la puerta de la cocina de Rusia. No nos debe sorprender que los rusos reaccionaron. Y la gente que estaba pensando que Rusia estaba simplemente haciendo un bluff y no iba a pelear, bueno, es una lección que Napoleón aprendió por las malas, porque no quiso por las buenas, y Adolfo Hitler aprendió eso también por las malas, porque no lo quiso aprender por las buenas. Y esa es la situación que tenemos en este momento. Así es que, francamente, lo que está pasando no tiene nada que ver con lo que está diciendo todos los medios, tiene que ver con esta cuestión fundamental de lo que pasó con, con Rusia y con la cuestión de la OTAN. Ahora, hagamos un poco de historia aquí, porque ante esta situación, China dijo algo muy importante. Una de las portavoces de la Cancillería, Hua Chunying, le preguntaron, bueno, pero ¿qué piensa China sobre la cuestión de su posición respecto a la soberanía nacional, la integridad territorial, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que están pensando? Y lo que ella dijo, y esto me parece un planteamiento muy profundo, dijo, la razón y la causalidad son importantes cuando se trata de entender las cosas. Hay un complejo contexto histórico en el caso de Ucrania y la situación actual es resultado de la interacción de muchos factores complicados. Para tener una comprensión objetiva de la situación y buscar una solución razonable y pacífica, es necesario conocer toda la historia de la cuestión ucraniana y abordar adecuadamente las legítimas preocupaciones de seguridad de cada uno sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. Algunos países deberían preguntarse, dijo la portavoz china, cuando Estados Unidos impulsó 5 oleadas de expansión de la OTAN hacia el este hasta las puertas de Rusia y desplegó armas estratégicas ofensivas avanzadas, incumpliendo sus garantías a Rusia, ¿pensó alguna vez en las consecuencias de empujar a un gran país hacia el muro, o sea, contra la pared? Y creo que es obvio que la representante de China está hablando del gran país de Rusia, pero también está hablando del gran país de China. No nos hagamos. Entonces, eso es parte del asunto. Ahora, este no es un mensaje que Occidente no recibió. El propio Putin, me voy a extender un poquito en esto, más de lo normal de nuestras discusiones, porque creo que son elementos absolutamente fundamentales para entender la verdadera crisis que enfrentamos en este momento. Putin, en el 2001, dio un discurso ante el Parlamento alemán, el Bundestag, que fue impresionante, porque fue optimista, abierto. Había ya presentado opciones también con Occidente para trabajar juntos. Habló de que Alemania es el país de Beethoven y de Schiller y de Goethe y demás. Y propuso toda una serie de maneras de cooperar, etcétera, etcétera. Rusia, es más, estaba hablando de cómo incorporarse posiblemente a la OTAN. 2001. Para el 2007, ante lo que ya estaba pasando con la expansión de la OTAN y demás, Putin dio un discurso ya muy famoso en la conferencia de Múnich sobre políticas de seguridad. Y es un discurso que dio el 10 de febrero del 2007. Y se conoce como el discurso donde Putin anuncia el fin del mundo unipolar. 2007, hace 15 años. Y dijo Putin lo siguiente: es bien sabido
que el campo de la seguridad internacional va mucho más allá de los asuntos de estabilidad militar y política. Involucra la estabilidad de la economía mundial, vencer la pobreza, la seguridad económica y el desarrollo de un diálogo entre las civilizaciones. Usted está planteando, como lo hacemos nosotros, que la cuestión de la seguridad depende del desarrollo económico. Siguió Putin. Esta naturaleza indivisible que abarca todo de la seguridad se expresa en su principio fundamental que, abre comillas, la seguridad de cada uno es la seguridad de todos, cierra comillas. Dice Putin, como dijo Franklin Delano Roosevelt en los primeros días después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y lo cita, cuando se rompe la paz en cualquier lado, la paz de todos los países en todos lados corre peligro, cierra comillas. Entonces, de entrada, Putin está diciendo, citando a Roosevelt en la conferencia de seguridad y diciendo que tiene que ser indivisible y tiene que basarse en el desarrollo económico. Luego dijo, creo que el modelo unipolar no solo es inaceptable para el mundo de hoy, sino también imposible. Lo que es aún más importante es que el modelo como tal no funciona, porque no está construido sobre base moral alguna para la civilización moderna, ni podría estarlo. Y dijo, 2007, estoy convencido que hemos llegado al momento decisivo en el que tenemos que pensar de manera seria sobre la arquitectura total de seguridad global. Y el punto de partida tiene que ser la búsqueda de un equilibrio razonable entre los intereses de todas las partes que interactúan internacionalmente. No hay ninguna duda de que el potencial económico de los nuevos centros de crecimiento mundial inevitablemente se convertirá en influencia política y reforzará la multipolaridad. Creo que es obvio que el proceso de expansión de la OTAN representa una provocación grave. Lo dijo en el 2007. Una provocación grave. Es obvio que los principales países del mundo deberían ver esta amenaza y por lo tanto deberían construir un sistema mundial de relaciones económicas más democráticas y más justas. Un sistema que le daría a todos la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse. Y luego, ante una pregunta de un periodista, dijo sobre la expansión de la OTAN, preguntó, pero ¿por qué es necesario colocar infraestructura militar en nuestras fronteras en esta expansión de la OTAN? Sabemos que Estados Unidos está desarrollando activamente y ya está en funcionamiento un sistema de defensa antimisilístico. Y nosotros, por supuesto, tenemos que reaccionar ante esto. ¿Cómo? O construimos un sistema de defensa antimisilístico que cuesta miles de millones de dólares, como ustedes, o a la luz de nuestras posibilidades económicas y financieras actuales, damos una respuesta asimétrica para que todos entiendan, les dijo. Sí existe un sistema de defensa antimisilístico, pero no sirve contra Rusia, porque tenemos armas que fácilmente lo pueden superar. Y procederemos en esa dirección. Nos queda más barato. 2007. Y claro, en Occidente, la gente se hizo de la vista gorda, pensó que estaba bloqueando, que los rusos no tenían nada, y el 1 de marzo de, creo que fue el 2018, si mal no recuerdo, Putin anuncia un sistema de armas hipersónicas con nuevos principios físicos que destruyen totalmente cualquier sistema actual de defensa antimisilístico. Y Putin en esa ocasión aclaró que esto lo estaban desarrollando por lo menos por una década o más. Es decir, lo que Putin estaba diciendo en Múnich era verdad. Ahora, todo esto es necesario entenderlo. Putin dice esto, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de Occidente? Bueno, unos meses más tarde, en septiembre del 2008, ocurre el famoso incidente de Lehman Brothers. Es decir, cuando se quiebra el sistema financiero internacional y se toma la decisión fundamental de que no se va a tolerar un cambio de sistema para poder todo este cáncer en reorganización por bancarrota, sino que van a adaptar el mundo
a un orden maltusiano de genocidio y de guerra para defender ese sistema. Y eso es cuando se lanza toda la operación de emisión cuantitativa y demás. Y la respuesta ante el incidente de Lehman es cuando la suerte estaba echada. Lo que pasó esta semana se definió y se decidió en el 2008. Porque era un hecho predecible y LaRouche lo pronosticó que si en Occidente seguíamos con esa política, con esa orientación y si no cambiábamos, el resultado inevitable iba a ser, primero, cosas como la pandemia que estamos viviendo y segundo, guerras. Y cualquier persona que conozca algo sobre Rusia sabe que ellos no van a tirar la toalla. Ellos perdieron 27 millones de habitantes ante el Anschluss, ante el ataque de Alemania nazi. El padre de Putin murió, el hermano mayor de Putin murió. Si quieren saber lo que motiva a Putin, no es nada de lo que dicen los medios. Es que esta memoria histórica la trae dentro de sí y es la historia real de Rusia. Nos puede gustar o no, pero eso es real. Y luego en el 2014, Occidente coloca en el poder en Ucrania, no en Chile, en Ucrania, que había formado parte de la Unión Soviética y que está en las puertas de Rusia, coloca a un gobierno nazi que defiende a Stepan Bandera y a Adolfo Hitler directamente. Entonces, no nos debe sorprender lo que está pasando. Y las declaraciones que ha hecho Natalia Vitrenko, la gran amiga del Instituto Schiller, fue jefa del Partido Socialista Unificado Popular de Ucrania. En entrevistas recientes, en el discurso que presentó hace unos días en nuestra conferencia, de que el primer paso para que pueda haber paz es que Ucrania se tiene que desnazificar, se tiene que dar marcha atrás a lo que fue un golpe de Estado extranjero en el 2014. Y sin eso, con esa gente en el poder, no se puede funcionar. Ahora, termino mi retrospectiva breve de la historia con algo que quizás les sorprenda, pero no les debe sorprender. Es que inmediatamente después del golpe de Maidán, que ocurrió en febrero, a fines de febrero del 2014, y que nosotros estábamos denunciando constantemente respecto a las fuerzas internacionales que colocaron a este grupo de nazis en el poder, Helga Sepp-LaRouche escribió un artículo el 8 de marzo del 2014, semanas después, y lo publicamos en nuestra revista de Guerra. El título de ese artículo es "No se trata de Ucrania, se trata de la guerra termonuclear", donde ella dijo, y estas son citas textuales, hay que reemplazar la política imperial hacia Rusia y China con la cooperación con esos países en todas las áreas estratégicas. Se tiene que desenmascarar y admitir el verdadero carácter del golpe en Ucrania y se tiene que eliminar la causa subyacente del peligro de guerra, la amenaza de la desintegración del sistema financiero del transatlántico. Y luego concluye diciendo que hay que reemplazar ese sistema de inmediato con una separación bancaria al estilo de Glass-Steagall y con la creación de un sistema de crédito en la tradición de Alexander Hamilton. Ahora, esto es en esencia lo mismo que estamos diciendo hoy día. El mundo había sido advertido por LaRouche antes que nadie, décadas atrás, de las consecuencias inevitables en el sentido de un proceso que va a seguir hacia adelante si no cambiamos la dirección, hacia la guerra y el genocidio maltusiano, que es lo que estamos viviendo ahora. Fue una situación donde hubo punctum salient, momentos decisivos de la historia donde pudo haber habido intervenciones que hubiera cambiado la trayectoria de lo que estaba pasando. La caída del muro de Berlín fue un momento, como lo describe Helga, un momento estrella para la humanidad, en que se podría haber cambiado todo, teniendo un desarrollo combinado de este y oeste en torno a las políticas de desarrollo físico-económico. No ocurrió.
Lo mismo en el 2001 con la propuesta de Putin. Lo mismo en el 2007 y 2008 con lo que pasó con la bancarrota del sistema, que desafortunadamente no se adoptaron las políticas de la Rouge. Y luego hoy tenemos un punctum saliens absolutamente decisivo, donde estamos viendo las consecuencias absolutamente predecibles de seguir con las políticas que se habían adoptado. Y tenemos una última oportunidad para cambiar la dirección en los aspectos fundamentales. Se requiere absolutamente un nuevo paradigma. Estamos en un momento como las guerras europeas que terminaron solamente con la paz de Westfalia. Este no es un momento pequeño, esto es un momento grande de la historia. Y nosotros tenemos la mala pero especialmente la buena fortuna de vivir en estos momentos tan peligrosos, porque son momentos en que podemos cambiar. Se requiere un cambio total de paradigma, se requiere una conferencia internacional como la Paz de Westfalia para que las partes digan no podemos seguir por el camino adoptado o si no todos vamos a terminar incinerados y nadie gana. Y el cambio fundamental que se requiere es cambiar este sistema especulativo de saqueo y de genocidio maltusiano de Wall Street y la City de Londres, ponerlos en un proceso de reorganización por bancarrota. No se pagan los 2.000 billones de dólares de especulación y se crea un nuevo sistema de emisión de crédito que garantiza la cooperación entre naciones soberanas basado todo en el avance científico y tecnológico, que es la característica única y singular de nuestra especie. Lyndon LaRouche es el estadista y economista del siglo XX y el siglo XXI que estableció en detalle la manera en que tenemos que proceder. Y yo sugiero que este es el momento, quizás el último momento, la última oportunidad para hacerlo.